Qué bueno estar juntos de nuevo. Am, Súper contento de verles de nuevo y poder compartir la palabra hoy, y a todos los hermanos también que están en la casita. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Segunda de Corintios capítulo 4. Vamos hoy día a terminar el capítulo, lo empezamos la semana antes pasada, ¿verdad? Porque venimos de una elección, entonces no tuvimos reunión la semana pasada. Mencionarles que podemos estar orando por algunos niños que tienen un virus, no sé, algo. Los niños de Pablo y Aarón de Noé están con problemas como estomacales y esas cosas, así que podemos estar orando. Hay personas con alergia también, así que podamos orar por esas personas, ¿ya? Podemos tenerlas en oración. Bueno, y a propósito de eso, ¿no? Que cuando escuchamos la palabra sufrimiento, es heavy, ¿no? Es difícil porque no vende la palabra sufrimiento, nadie quiere eso, ¿no? Si hubiera una tienda que vendieran por un lado sufrimiento y por el otro lado, no sé, alegría por siempre, yo creo que todos iríamos a la tienda de alegría por siempre, ¿sí? De hecho, hay una iglesia que ofrece cosas así, ¿no? Pare de sufrir. Es como, no sufras, ¿sí? Es como esa cosa. Pero, ¿sabes qué? Mira, podemos nosotros a través de los lentes de Jesús y poniendo nuestra vista y la visión en lo eterno, nosotros podemos realmente cambiar un poco la apreciación de lo que nos trae muchas veces el sufrimiento. Y el sufrimiento es parte de la vida. O sea, ¿por qué sufrimos? Primero, ¿no? Porque estamos en un mundo caído. Nunca se nos tiene que olvidar eso. Jesús nunca dijo que este era el mundo ideal. En ninguna parte vemos que Él haya dicho eso. Ni aún Él, cuando Él vino, la situación política mundial era desastrosa y no mejoró. No mejoró. Él vino la primera vez y no mejoró. La segunda vez sí va a mejorar, porque Él va a venir a reinar. Pero la primera vez Él vino y no mejoraron las cosas como política y todo eso, pero sí pasó algo. El corazón de miles de personas fue transformado por el poder del Señor y del Espíritu Santo, lo que era el indicador de que el reino de los cielos se había acercado, que aunque no lo vemos aquí, porque está todavía en el cielo, ¿no? O sea, no es algo que nosotros todavía lo veamos aquí físicamente, sí podemos saber de que podemos escapar un poco de este sufrimiento de la tierra, poniendo nuestra visión y nuestros ojos en las cosas eternas. Entonces Pablo lo que estaba haciendo un poco es compartiendo, ¿no es cierto?, desde el corazón. Por eso la serie se llama Corazón Abierto, porque él comparte como un poco desde su corazón lo que es el ministerio, lo que es la vida cristiana, no solamente el ministerio, la vida cristiana en general. Y va a traer cosas duras. El ministerio, Pablo, vaya que sí, nos dijo en el último estudio, vimos que él llevaba las marcas de Jesucristo en su cuerpo. Nos va a decir más adelante específicamente que esas marcas son golpes que ha recibido. Recordemos que él ha sido apedreado, perseguido por los de su nación, por los gentiles, por toda la gente. Y entonces vaya así que él tiene un doctorado en sufrimiento, ¿no? O sea, si nosotros pensamos, nosotros hemos sufrido, bueno, el doctorado en sufrimiento lo tienen Job y probablemente el Nuevo Testamento Pablo, ¿no? Entonces, lo interesante que Pablo nos ha estado compartiendo es que para él, el llevar el Evangelio, este pacto hermoso, a este mundo ha significado distintas aflicciones, persecuciones, y ha enfrentado la oposición de muchos. Pero el observar y ver las cosas nosotros como cristianos en la perspectiva correcta nos va a enfocar respecto a los tiempos difíciles que a nosotros nos va a tocar vivir, o nos está tocando vivir, o nos irá a tocar vivir en algún momento. Nos enfrentamos en algún momento también al dolor de la muerte, ¿no? Entonces son cosas reales, sufrimientos reales, de un mundo real, pero también es real que hay otra esperanza para nosotros los cristianos, y eso es lo importante. Y es ahí donde nosotros debemos fijar nuestra vista. Entonces, el verso 13 y 14 de 2 de Corintios 4 dice lo siguiente. Recuerden que les leo en la versión Nueva Biblia de las Américas, que es un poquito más amigable. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé.
Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará y nos presentará junto con ustedes. O sea, estos pasajes aquí Pablo pone en la perspectiva correcta el sufrimiento en el cristiano. Él sabía que el sufrimiento en el cristiano tenía y cumplía con un propósito. Incluso vamos a ver esos propósitos un poquito más adelante. Pero si nosotros evitamos sufrir, también evitamos el trato de Dios para con nosotros. Muchas veces no queremos sufrir, pero a veces el no querer sufrir, ¿qué nos pasa? Que cuando nos ocurran circunstancias que a nosotros se nos escapan de las manos, vamos a tambalear. Yo lo veo un poco como preparando a nuestros hijos, ¿no? Si a nuestros hijos les doy todo y no les enseño el valor de las cosas, ¿qué van a hacer ellos? A la primera vez que les falte algo, no van a saber cómo poder tener herramientas para que esas cosas, y sepan que esas cosas no llegan, que esas cosas hay que buscarlas, que por esas cosas se trabaja, ¿no? Entonces, un poco eso. O sea, si nosotros evitamos sufrir o queremos evitar sufrir, lo que va a pasar es que va a retrasar nuestra madurez y nuestro crecimiento con el Señor. Y a veces no es que Dios quiera vernos sufrir y goce con vernos sufrir. Dios no estaba contento cuando Job estaba sufriendo, pero sí estuvo contento de poder ver el resultado de eso. Y creo que eso es lo importante. Entonces, hemos visto, por ejemplo, nosotros que en David, los salmos, los miércoles si nos están acompañando en los salmos, que por ejemplo David, prácticamente si tú te das cuenta toda su vida sufrió, o sea, no hubo un momento que no sufriera. Persecución por casi una década, 10 años sufriendo la persecución por parte de Saúl. No lo perseguía para felicitarlo, lo perseguía para matarlo, ¿no? Él quería matarlo, abiertamente matarlo. Pero David, cada salmo, lleva su corazón al Señor. Y él en cada salmo derrama su corazón al Señor y dice, Padre, yo no puedo, Señor, yo no puedo. Estoy devastado y te necesito a ti. Y creo que por ahí también hay una cosa importante, porque nosotros a través del sufrimiento nos vamos a dar cuenta que nuestra autosuficiencia tiene un límite. Nosotros pensamos que somos Superman, ¿no? Muchas veces, y que podemos con todo, ¿no? O sea, no, yo puedo con todo. Y Dios tiene que mostrarnos muchas veces cosas para que nosotros entendamos que no podemos con todo. No somos super hombres ni super mujeres, somos seres humanos normales que necesitamos de la gracia de Dios. Lo necesitamos a Él en tiempos difíciles. Lo necesitamos y necesitamos romper el orgullo como lo hizo David, de decir, ¿sabes qué? Padre, aquí está mi situación. No puedo más con esto. Y en eso no hay nada de malo. Todo lo contrario. Hay bendición en decir eso. ¿Por qué? Porque estás reconociendo lo que simplemente eres. Y que hay alguien superior, y que hay alguien sobre ti, y que hay alguien que sí puede guardar tu vida y tu corazón en esos momentos difíciles. Entonces, mira, lo que me gusta acá, como comienza Pablo el verso 13, es que nos está diciendo algo respecto a algo que él conoce. Dice, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. O sea, Pablo aquí nos hace una diferenciación entre no solamente creer, sino que estoy creyendo y estoy hablando de una experiencia que tengo, ¿no? O sea, él no simplemente creyó en Jesucristo cuando se le presentó en Hechos 9, sino que además él le dio una respuesta a Jesús. Y creo que ahí está el gran punto de diferencia. La respuesta de Pablo a Jesús cuando Jesús le habló. ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? Le dijo, Saulo, ¿cierto? Su nombre antiguo. Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, no le dijo Jesús, ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Porque en el fondo la gente que está contra la iglesia de Jesucristo, lo que está haciendo es ir en contra de Dios, no están en contra de nosotros. Tenemos que entender eso. La gente que está en contra de los cristianos no está en contra de nosotros, está en contra de Dios, está yendo contra Él directamente y derechamente. Y entonces Jesús le dice, esto estás haciendo, ¿por qué lo estás haciendo? La respuesta de Pablo fue,
¿quién eres, no? Eso es lo primero que quiso saber Pablo. ¿Quién eres? Señor, porque ya identificó que era alguien superior a él. Jesús le respondió, yo soy Jesús. Y ahí está. O sea, Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y luego la segunda pregunta que Pablo le hace en ese encuentro a Jesús es lo que determinó toda su vida. Es lo que influenció su vida. La respuesta de Pablo fue, ¿qué quieres que haga? Y ahí está la clave. Y ahí está la diferencia entre creer, solo creer, y entre creer, pero eso que crees que pueda afectar tu vida. ¿Se entiende? Lo que Pablo cree afectó su vida. O sea, modificó completamente su vida. Iba en una dirección y ¡pum!, cambió a otra. ¿Entiende? Porque entonces es súper importante esto, porque hay una diferencia grande entre simplemente creer y tener una experiencia personal con Jesucristo. Y eso es lo que nosotros como iglesia siempre enfatizamos, una experiencia personal, más allá de creer, una experiencia con el Jesucristo resucitado, con Jesucristo. Mucha gente dice, yo creo en Jesús. Ya vemos Navidad, todos hablando, bueno, ya no tanto en este tiempo, pero mucha gente dice, no, nació Jesús, ¿ok? Está bien. El tema es si ha nacido en tu corazón. El tema es si Él ha nacido de nuevo en tu corazón, si Él tiene un lugar en Él. O sea, mucha gente dice, yo creo en Jesús, pero es posible que esa declaración y ese credo no cambie en nada la vida de esa persona. O sea, alguien me dice, no, yo creo en Jesús, pero el punto es más allá de eso, es si eso te ha afectado en alguna medida tu vida. ¿No? Interesante, importante. Si creemos en Jesús, pero Jesús no ha impactado mi vida mayormente, si no ha hecho transformaciones, entonces pareciera ser que solamente es un creer desde el intelecto. Decir desde la mente, saber en mi mente que hay Dios, pero mi corazón todavía no lo sabe. Interesante. Santiago 2:19, ¿qué es lo que dice? Yo creo que todos lo sabemos de memoria, ¿no? Dice que los demonios son incrédulos o son crédulos. Son crédulos. Dice, los demonios creen. Y a diferencia de muchos hombres, incluso a diferencia, sorprendentemente, de muchos cristianos, los demonios tiemblan. Tiemblan. O sea, yo conozco muchos cristianos que no están ni ahí con la presencia de Dios, con su santidad. O sea, los demonios son más temblorosos y temerosos de Dios que aún los mismos cristianos muchas veces. Ellos creen, pero además tiemblan. Ahora, la pregunta es, si ellos creen y ellos tiemblan, ¿por qué han sido condenados? ¿Por qué están condenados al infierno? Y está determinado ya un día, ellos no tienen posibilidad de arrepentirse como nosotros. Ellos ya están determinados que el día que todo ocurre y acabe acá, ellos se van al lago de fuego. A diferencia de nosotros que tenemos la oportunidad. ¿Por qué ellos no están en el cielo si creen y tiemblan? ¿Por qué ellos no están con Dios? ¿Por qué ellos no están con Jesús si creen y tiemblan? ¿Se ha hecho esa pregunta? La respuesta es sencilla, porque se rebelaron. No aceptaron la autoridad de Dios. Ellos dijeron, no, nos vamos de aquí. Estamos de acuerdo con Lucifer, que era un ángel, recuerden, es un ángel, no es un superpoderoso, es un ángel. Nosotros estamos de acuerdo con Lucifer. ¿Por qué Dios tiene que tener la autoridad? ¿Por qué Dios tiene que estar en el trono? ¿Por qué Dios tiene que ser el principal? No estoy de acuerdo, ¿ok? Pero creen y tiemblan. Pero eso no les afectó
su vida. Porque ellos siguieron viviendo en rebeldía. Pero cuando Pablo oyó la voz de Jesús, llamándolo a él, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga? O sea, Pablo dijo, yo quiero seguir a Jesús. Quiero tener esa experiencia. Quiero someterme a él. Creo que el gran problema del cristiano del siglo XXI es querer a Jesús, disfrutar de la vida eterna y todas esas cosas sin rendirse a Jesús. Y eso no es posible. Estamos en una generación que tiene a Jesús como lo quiere y le gusta el Jesús Salvador, pero desprecia y desecha al Jesús Señor. Y no es, o sea, son dos cosas que van unidas al mismo tiempo. Porque Pablo se hubiera quedado, ya sí Señor, me arrepiento, ok, listo, sigo mi camino a Damasco. Pero él dice no. O sea, me arrepiento Señor, pero ahora quiero hacer tu voluntad. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio las primeras instrucciones, simplemente le dijo, entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. Y Pablo entró a la ciudad. A nosotros Jesús nos dice, anda por este lado y nos vamos por allá. Y eso te va a traer consecuencias inevitablemente. Entonces, el creer en Jesús. Acá Pablo nos dice, yo creo, pero además, no solamente creo, sino que hablo. ¿Por qué? Porque él tuvo una experiencia y puede hablar de algo con conocimiento de causa. Puede hablar de algo que conoce. Lo conoce bien. Por eso puede hablar de él. Yo te podría describir a Jimena, así te lo podría describir cómo es. Su carácter, sus gustos, lo podría hacer. Podría describirte a Josué y a Felipe, sí, pero al detalle, porque todos los días tenemos una experiencia, una conversación, tenemos momentos juntos, conversamos. Por eso yo conozco a la Jimena, porque conversamos. Si no conversáramos no nos conoceríamos. Sin conversación no hay conocimiento de la otra persona. Puedo decirte sus gustos, que muchos son distintos a los míos y muy opuestos, pero los conozco, sé cuáles son. Bueno, lo mismo es para Jesús, nuestra relación con Jesús. Cuando yo experimento a Jesús, conozco lo que es Él, sé lo que a Él le agrada, lo que no, lo que quiere, lo que no. Y entonces ahí está el punto, pues. Si realmente, ¿por qué Pablo habla del Evangelio? ¿Por qué inmediatamente empezó a predicar a Cristo? En todas las sinagogas nos dice Hechos que empezó a predicar a Cristo, que Cristo era el Señor, tanto que la gente decía, ya, ¿de verdad? O sea, llegaba a una sinagoga y yo creo que todos los pobres, o sea, llegaba a una reunión de la iglesia, ¿no? Donde estaban los hermanos, yo creo que los hermanos, ¡fum!, se separaban, porque lo habían visto como el perseguidor de la iglesia. Nadie se quería acercar a él de primera. Hubo una sola persona que lo acogió, le dijo, ven Pablo, mira, este era un perseguidor, hermano, mire, recíbanlo, porque los pobrecitos hermanos ahí estaban todos con miedo, ¿no? Es como si acá entrara, no sé, me imagino, un extremista conocido por la televisión, entrar acá y se convirtiera al Señor y nosotros lo miraríamos así, ¿de verdad? Eso le pasó a Pablo. Entonces Pablo puede hablar de algo que creyó, pero eso que creyó impactó su vida, ¿me entiendes? No simplemente un tema desde el intelecto. Es interesante, importante entender el Evangelio intelectualmente, pero tú lo tienes que recibir en tu corazón, tienes que poner a Jesús ahí. Ahora tú tienes que seguir a Jesús y ahora eso implica perder tu vida. Todas tus opiniones que traías desde antes, toda tu locura desde el mundo, bueno, tú tienes que ir saliendo y ir habiendo más de Jesús. Y ahora que estamos terminando el año, es una buena decisión para el próximo comenzar. Ahora ya a tomar decisiones distintas. Entonces, si crees en Jesús, pero sigues viviendo tu propia vida, tú dices, bueno, ¿realmente sigues a Jesús o qué? O sea, eso que crees, ¿qué tan real es en tu corazón? Finalmente, a lo que yo le dedico mi tiempo, mi fuerza, mi energía, es lo que yo creo, es lo que ha afectado mi corazón. Ese es mi Dios, en el fondo.
¿Ok? Y no estoy diciendo que no podemos hacer nada más, que no podemos tener hobby, nada de esas cosas, pero tienen que tener su lugar. Pero Jesús es sobre todo. Entonces, importante, ¿no? Esto es lo que mueve a Pablo. Lo que mueve a Pablo fue haber creído en el Evangelio, haber experimentado la gracia de Dios en su vida, esa gracia transformadora. Y por eso que en el verso 4 nos habla, 14, perdón, nos habla de la base de la creencia del apóstol Pablo. Y la base de esa creencia es sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Me encanta esto. Pablo cree de todo corazón que el Padre, quien el poder que resucitó a Jesucristo, nos va a resucitar a todos. Lo cree y vive por eso. Y murió por eso. Nosotros nunca vamos a estar dispuestos a morir por nada a lo que no lo hemos entregado la vida. Cuando nosotros a algo le entregamos nuestra vida, por eso vamos a estar dispuestos a morir. Esto cambió la visión completa de Pablo acerca de sus sufrimientos. El saber que Jesucristo resucitó y que no solo resucitó, sino además nos va a resucitar a todos nosotros. Y me gusta Pablo porque habla de nosotros, habla de ustedes, habla de la iglesia de Corinto y habla de él. Él no dice, no, yo voy a estar arriba, antes yo voy a estar arriba y ustedes no sé si van a estar arriba. No, él dice, todos vamos a estar ahí. Todos los que han creído en Jesús vamos a estar ahí. Y sabes, tal vez podemos pensar que sí creemos en la resurrección de Jesús. Tal vez tú me dices, pero pastor, yo creo en la resurrección de Jesús y de nosotros. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tanto el saber eso nos ha cambiado nuestra perspectiva de vida? ¿Qué tan importante es y qué tanto cambia nuestra perspectiva de vida? ¿Lo conozco como una doctrina básica y ahí está en la iglesia y hay que creerla? ¿O eso ha afectado mi vida y mi corazón? Esta no es una doctrina para recitarla y creerla mentalmente toda tu vida. Sí, la iglesia cree esto. No, sí, ¿yo qué creo yo? Eso sí me ha afectado mi perspectiva de ver la vida bajo esa premisa, ¿no? Bajo ese lente, el lente de que Jesús resucitó y me va a resucitar a mí también. Y me preparo para ese momento. Pero estamos viviendo en un tiempo que ni la iglesia espera a Jesús. ¿Cuántas iglesias has visto hablar de que Jesús viene? O hablan de Jesús viene, pero no, pero falta un montón. ¿Y qué nos dice la Escritura? ¿Cómo nosotros tenemos que vivir la vida? Como si Jesucristo viniera, ya. Toda iglesia temerosa de Dios vivió como si Jesús fuera a venir en su generación. La Escritura dice que muchos tienen por tardanza. ¿Y qué pasa cuando yo tengo por tardanza la venida del Señor? Como describía Jesús en una parábola, mi Señor tarda en venir. ¿Qué hago? Golpeo, me emborracho, vivo lo que quiero. ¿Por qué? Porque, total, va a venir, pero no va a venir todavía. Yo me he encontrado cristianos que me dicen, no, si no va a venir todavía. Yo digo, ¿qué? El Señor viene. Y si viene hoy, ¿estamos preparados? Eso tenemos que prepararnos. Entonces, esta verdad impactó la vida terrenal de Pablo. ¿Me entiendes? Esa perspectiva de creer que Jesucristo resucitó y que nos va a resucitar impactó la vida terrenal, nos impacta en esta vida, impacta nuestra forma de vivir esta vida. Porque debo prestar ojo a eso. Acuérdense que Pablo dice en los versos 8 al 7 de este mismo capítulo atrás, dijo que él había sido afligido en todo, pero no agobiado. Perplejo, pero no desesperado. Perseguido, pero no abandonado. Derribado, pero no destruido. Dice, llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces, fíjate, el sufrimiento puesto en perspectiva de la resurrección del cristiano, ¿cómo se ve? Así, de este porte. Si tú pones en perspectiva las dos cosas, pones el sufrimiento, y vamos a ver más adelante las diferencias,
pero al lado pones que vas a resucitar un día, ¿qué tiene más peso? ¿Qué tiene más peso, no? La resurrección, la vida eterna. Entonces, el sufrimiento, puesto en la perspectiva del cristiano, con la perspectiva correcta, se va a ver como algo pequeño, breve y de paso. Y aún la muerte, ¿cómo la vamos a ver? Como simplemente el pasaje a la eternidad con Jesucristo. Solo eso. ¿Qué nos puede hacer la muerte? Lo único que la muerte nos puede hacer es llevarnos a Jesús. Lo único que puede hacer. Si morimos, si reinamos con Él, si vivimos con Él, reinaremos con Él. Así que la muerte lo único que le puede hacer al cristiano es llevárselo a la presencia de Jesucristo. Ni esa ni la muerte tiene el poder sobre nosotros para hacernos nada. Ahora mira cómo continúa el verso 15 de 2 Corintios 4. Dice, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. O sea, Pablo acá nos dice que el creer y esperar a Jesucristo y el momento de estar junto con Él nos enfoca en el servicio al Señor, nos enfoca en servir al Señor, en poner ojo en las cosas espirituales. Y la motivación de Pablo eran dos cosas. Era el amor hacia los hermanos y que Dios sea glorificado. Eso movía el ministerio de Pablo. Dice más adelante, el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve. Entonces, eso es exactamente lo que Jesús mismo hizo y vivió. En Marcos 10:45 Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, ese es el ejemplo. Y Pablo lo está siguiendo. Todo lo que Pablo hace, lo hace por amor a Cristo y a su iglesia. Para que la gracia de Dios se siga extendiendo a muchas personas y la puedan conocer. Para que la gente pueda glorificar al Señor y llevarle gloria a Él. Para que muchos más lo hagan. ¿No? Así que el segundo punto, la segunda cosa que trae el poner en perspectiva el sufrimiento y la muerte es que vas a vivir para el Señor y su pueblo, ¿no? Verso 16 dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, Pablo termina diciendo, por tanto, es decir, por todo lo anterior, por todo lo que hemos visto respecto a la gracia de Dios, a este nuevo pacto en la gracia de Dios, por lo que Cristo ha hecho por nosotros y por nuestra vida. Dice, no decaemos, no desfallecemos. Entonces, no nos desanimamos, pese a que vamos a sufrir. Pese a que ha sufrido Pablo, no desfallece. Puede ser que nos desanimemos, pero desfallecer es caer completamente. Vamos a estar al borde a veces, pero nunca el Señor nos va a dejar desalentados ahí al punto de desfallecer, manteniendo siempre nosotros lo importante por sobre lo urgente. Poner en perspectiva correcta el sufrimiento nos anima a no desmayar y a vivir para lo eterno por sobre lo temporal. Entonces, si yo tengo incorporado en mi corazón que Jesús viene y que voy a resucitar un día con Él y que voy a estar en la presencia de Jesús, eso modifica mi forma de ver esta vida. Voy a ver esta vida como lo que es. ¿Y cómo es esta vida? Temporal. Tiene fecha de vencimiento.
Nosotros vamos al supermercado y a ver, es como que uno siempre ve en los envases a ver si esto no me hace mal, si me hace daño, ¿no? Porque lo que es terrenal tiene fecha de vencimiento y hace daño, porque vence. Cuando tú te alimentas del mundo, te estás alimentando de un alimento vencido. Estás esperando que te alimente algo que está vencido, algo que tiene fecha de vencimiento y que te va a hacer mal a tu vida espiritual. Pero cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión con tus hermanos, eso te va a llevar a vivir una vida más que vencedor. Te va a fortalecer al punto de que tu hombre interior se va a ir renovando. Y esa es la perspectiva correcta. O sea, el tiempo pasa, nos dice Pablo acá. El tiempo pasa. ¿Y qué pasa con nuestro hombre exterior? O sea, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? O sea, ya voy en la mañana ya hay sus calambres antes de levantarme. Me recuerdan que ya no tengo 20 años, ¿sí? El jugar fútbol un rato, 10 minutos, ya me recuerda que ya, hey, Edgardo, cálmate, ¿ya? No puedes hacer los mismos malabares que hacías a los 20, 17 años, 18 años, ya no puedes. O sea, evidentemente hay un desgaste de material, ¿no? Importante. Este envase se va deteriorando. O sea, realmente se desgasta al punto de desaparecer. Tanto se desgasta este cuerpo que un día va a estar en la tierra y un día va a desaparecer. Así de desgastado va a estar este cuerpo. Pero hay algo que es inmortal para todos y es el alma. Pero no para todos la eternidad con Cristo. Porque hay eternidad para condenación y hay eternidad para vida. Y ahí ya no vas a poder elegir. Por lo tanto, este cuerpo desgastado el que elige. Teniendo este cuerpo desgastado, yo elijo. Hoy, ¿dónde estar? ¿Y a quién darle mi vida? ¿Y por quién vivir? Nos afanamos en las cosas temporales, ¿no? Somos como Marta, haciendo los traqueteos de la casa. ¿Qué tiene que estar todo ordenado? ¿Qué tiene que estar todo aquí? ¿Qué tengo que hacer esto? Y a todo digo que sí. Oye, ¿puede hacer esto? Sí, no, sí, no. Calma. O sea, si hay algo que aprendo de Marta y María es que María escogió esa parte fundamental, la parte eterna, ¿no? El tiempo con Jesucristo, a los pies de Jesucristo, escuchando a Jesucristo, disfrutando de Jesucristo, de su amor, de su cariño, de sus enseñanzas. Entonces, somos muchas veces como Marta, ¿no? O sea, lo temporal, lo aquí, lo ahora. Pero nunca olvidemos que este cuerpo es completa y absolutamente desechable. Ya vimos los regalos que nosotros podemos abrir para Navidad o cumpleaños, lo que sea. La emoción de los niños dura 10 segundos, ¿no? Y el juguete a los 15 minutos está tirado en el patio, lo comió el perro y listo, ¿no? Ayer mi hijo salió con una pelota, salió para afuera, ¡pum!, le pegó, pinchazo, listo. No duró mucho la pelota. Entonces, ese es el mejor ejemplo de lo que es esta vida, familia. O sea, es nada. Temporal. ¿Cuántos años tiene cada uno ahí en su propio? No me digan, sino que piénselo, ¿ya? O sea, pienso, yo tengo casi 50 ya. Entonces yo digo, ¿cuántos me queda acá? 30 años, siendo muy generoso, ¿no? Ya si llevo 80, digo, Señor, ya está bueno, ¿no? O sea, 30 años a lo máximo me queda acá. ¿Eso es qué? Menos de lo que he vivido hasta ahora. La mitad casi de lo que he vivido hasta ahora. O sea, ¿qué me queda? Queda nada. Entonces, ¿cómo voy a aprovechar el resto de mi vida? ¿Qué quieres hacer? Si lo eterno está ahí.
en la punta de la nariz para nosotros. Por eso Pablo nos insta y nos dice acá, oye, nuestro hombre interior va decayendo, pero hay algo que no va decayendo. Hay algo que va fortaleciéndose, renovándose. ¿Qué es eso? Nuestro corazón, nuestra alma, nuestro hombre creado conforme a Jesucristo. Ese no se va a acabar. Al contrario, se va fortaleciendo a medida que llegue el día que tenemos que llegar a Jesucristo. Y doy fe de eso. Porque he visto mucha gente partir a Jesús y he visto cómo el Señor trata antes de que ellos se vayan. Lo he visto, lo he observado, es algo palpable. Lo vi con mis padres, o lo he visto con parientes. Y el Señor empieza a trabajar y nuestro espíritu empieza a renovarse. Este cuerpo terrenal se va deteriorando, pero nuestra vida espiritual, nuestro interior se va renovando de continuo, día tras día. Pero tengo que alimentarlo. Si no lo alimento, el hombre interior se muere. Tengo que alimentarlo. Tengo que alimentarlo. Si no lo alimento, me muero espiritualmente. ¿Cuánta gente partió en el Evangelio con toda su fuerza, entregándole su vida a Jesús, y a poco de andar o a la mitad del camino o casi al final ha desechado al Señor? Por eso yo les insto, familia, a permanecer. A permanecer. No miremos atrás, vamos a estar a punto de desmayar. Y fíjate que Pablo sí pasó desánimo muchas veces. O sea, de hecho, esta misma carta, ¿se acuerdan? En el capítulo 2, versos 2 y 13, dice que no halló a Tito. ¿Se acuerda que no encontró a Tito? Y él como que quedó triste. O sea, él quedó así como desanimado. O sea, Pablo sí enfrentó esas cosas. Incluso en Hechos 27 encuentras que hay un naufragio en alta mar. Y en el verso 20 nos dice específicamente que Pablo dijo que él y toda la tripulación había perdido la esperanza de salir con vida de ese naufragio. Él perdió la esperanza. Dijo, no, hasta aquí llegamos, ¿no? Fuiste bueno, Pablito, bueno, hasta aquí llegamos. Gracias, Señor, por todo y hasta aquí llegamos. O sea, él también sufrió desesperanza. Pero se le presentó el Señor, el ángel, ¿no? Dice, hey, Pablo, no va a perderse nadie de este barco porque tú tienes que llegar a Roma. Hay un propósito todavía para tu vida. Así que Dios siempre nos va a guardar mientras tenga propósitos con nosotros. Pero cuando ya los propósitos sean cumplidos, el Señor te va a decir, es tiempo, ven hijo para acá. Te quiero ahora conmigo. Así que Pablo no era inmune al desánimo. No era inmune al desánimo, pero sí podía ver que el Señor le dio fortaleza y ánimo cuando estaba agobiado y estaba faltando esas fuerzas. Entonces, este cuerpo, como es temporal y el hombre interior se renueva, no es temporal, es eterno, entonces, ¿qué vamos a priorizar? Si finalmente el interior es el que va a ser eterno y el de afuera es temporal. ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida? Y ahí están los contrastes, ¿no? El hombre exterior se va desgastando. El hombre interior se va renovando día tras día. El hombre interior, ¿sí?, va a enfrentar leves tribulaciones momentáneas. O sea, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Leves tribulaciones momentáneas. Pero ¿qué produce eso en el hombre interior? ¿Qué producen esas leves tribulaciones momentáneas en el cristiano? Un excelente y eterno peso de gloria. Cuando lleguemos allá, al cielo, vamos a ver lo que esas cosas que tanto odiamos en la tierra produjeron en nosotros. Y va a ser tremendo.
Esas cosas que nos molestaron, esas pruebas, esos sufrimientos, decir, pero ¿por qué pasó esto en el cielo? Vamos a ver el resultado. Todas las cosas que nos pasan en esta vida temporal producen algo en nosotros. Producen algo en el hombre interior. Que aunque esas cosas desgastan al hombre exterior, ¿cierto? Porque los problemas, los desánimos que hacen, sale una arruga al tiro aquí, otra arruga acá, ¿cierto? Esos problemas, esos desánimos, esas cosas producen un desgaste físico, pero en el interior, en el hombre creado según Dios, produce un eterno. Mira la diferencia, temporal, eterno, peso de gloria. El hombre exterior solo ve por las cosas temporales, pero el hombre interior se deleita en las cosas eternas. Entonces, familia, ¿qué creo? O sea, lo que estoy creyendo, ¿ha afectado mi vida? Las preguntas que nos podemos hacer es, ¿estamos observando, mirando o poniendo más énfasis o alimentando más al hombre exterior, el que se va desgastando? ¿Estamos poniendo más énfasis o poniendo nuestros ojos en la tribulación, que más bien es leve y temporal? ¿O estamos poniendo nuestros ojos en las cosas eternas? Cuando estamos pasando las tribulaciones, es el momento para subir la mirada y ponerla en la eternidad. Y ellas van a producir en nosotros la transformación más conforme a Jesucristo. ¿Qué tanto ha impactado la verdad de Jesús y su resurrección en la vida práctica? Eso finalmente es lo que nosotros tenemos que ver. Si realmente lo que creo de Jesús y digo, sí, Jesús resucitó, sí, voy a resucitar, ok, eso ha afectado mi forma de ver la vida, eso me ha afectado para ver en perspectiva y poner en perspectiva correcta las cosas, lo temporal por lo eterno. ¿Tengo lo temporal por sobre lo eterno? Eso es un orden invertido. Pongo lo eterno por sobre lo temporal. Y cuando se traspasan las dos cosas, ¿qué hago? Dejo lo temporal abajo. Por bajo lo eterno siempre primero. Entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿En dónde tenemos nuestra fe y nuestra confianza? ¿En esta vida? ¿En nuestras capacidades? ¿O en lo que Jesús quiere hacer? Aun cuando estemos pasando situaciones adversas y difíciles. Muchas de ellas son consecuencias de nuestros propios pecados también. Sí, aquí hay que hacer una diferenciación entre un sufrimiento que tiene como origen la vida misma, la vida humana, el pecado, ¿no? Y en este mundo propio que vamos a tener sufrimiento, como enfermedades, ese tipo de cosas, falta de trabajo, todo. Pero hay otras cosas que son propias de una vida, de consecuencias de un pecado, derechamente, que me está afectando y que necesito tomar decisiones para que no muera el hombre interior. El hombre interior, si no se alimenta, se muere. Es un hombre al que debo de alimentar con la palabra de Dios día tras día, teniendo nuestros tiempos devocionales en oración, congregándome. Así se mantiene la llama viva. Así se mantiene, así nos mantenemos los cristianos. Nos necesitamos. Entonces, ¿qué onda, cierto? O sea, estoy poniendo en perspectiva correcta. Entiendo que esta vida es temporal, pero estoy más alimentando la temporalidad. Este hombre temporal que va a decaer, que ya tú sabes perfectamente si tienes algunos años que ya no eres el mismo o la misma. Pero nos dice acá que el hombre interior se va renovando, fortaleciendo, animando. Eso es lo que te va a dar. Eso es lo que te va a dar la visión correcta para terminar tus días. Porque te recuerdo que tus días van a terminar, los míos también. Estamos aquí de paso. Pero vamos a estar en la eternidad con Jesús. Entonces, ¿por qué priorizo tanto y me muevo tanto y le dedico tantas horas de mi vida y tiempo de mi vida desgastando el hombre exterior por cosas que no vale la pena?
que me están haciendo perder de vista y me están haciendo perder al hombre interior. No están alimentándolo, todo lo contrario, están haciéndolo más raquítico cada día. Entonces, es una decisión que tenemos que tomar. Se viene un año nuevo, no sabemos si vamos a llegar, no lo sabemos. Pero es bueno que empecemos a tomar ciertas decisiones diferentes ahora. Ahora, un año nuevo no va a traer nada nuevo. El mundo sigue siendo el mismo de siempre. Pero es tu decisión la que puede traer algo nuevo en tu vida. Tu decisión de no solamente creer en Jesús, sino que dejar que Él te afecte a ti. Que Él sea como esté sentado en el trono de tu corazón. O lo vas a dejar en un establo nomás, ¿no? Que quede ahí nomás. No, la idea es que lo tengas en tu corazón y Él sea el Señor de tu vida. Y podamos tener la perspectiva correcta de lo temporal versus lo eterno. ¿Qué pesa más? Y si pesa más lo eterno, entonces, adelante. Vive para lo eterno. ¿Qué pasa con los tesoros de la tierra? ¿Qué les van a pasar? ¿Se van a quedar acá? Pero ¿qué pasa con los tesoros que uno hace en el cielo? En lo eterno. Allá van a llegar con nosotros. Un día podemos decir a Jesús, aquí está mi corona. En Apocalipsis sale un grupo de personas, la iglesia, sacándose las coronas, inclinándose ante Jesucristo y poniéndolas a sus pies. Siempre digo, ojalá tenga una, ¿no? O sea, si no tengo nada, la media vergüenza ahí. Pidiendo una corona a otro. No, yo quiero mi corona. No cerveza, corona. No, corona, ¿no? Y tener esa posibilidad de rendir mi corona a los pies de Cristo. Entonces, tomemos las decisiones que correspondan para este año, para hacer de tu vida una vida realmente enfocada en Jesucristo. ¿Oramos?